Bien, hoy nos vamos a dedicar a resumir un proceso muy importante y básico en todos los seres vivos, ¿vale? Que es el de transcripción y traducción del ADN. Es decir, cómo a partir de la información que está dentro del ADN de una célula, se van a determinar las características básicas de esa célula, que no es otra cosa que sintetizar sus proteínas. ¿De acuerdo? Bueno, lo tenemos todo aquí puesto en una pequeña presentación PowerPoint y os la voy a ir comentando. Bien, lo primero que tenemos que recordar es una teoría denominada dogma central de la biología molecular, que no es otra cosa que la explicación básica de cómo ocurre esto, es decir, de cómo la información que está dentro del ADN va a determinar las características de una célula y, por tanto, del organismo que tenga esas células. Este dogma, se denomina así dogma porque se supone que es algo que ocurre siempre, fue enunciado por Francis Crick en el año 1970. Es el mismo que participó en la publicación de la estructura secundaria del ADN, que fue un conocimiento que empezó a desarrollar mucho el conocimiento de la genética. Bien, pues lo que él ya dijo en 1970 es que si nosotros partimos de una información en forma de ADN, es decir, su secuencia de nucleótidos, esta información puede convertirse en otra vez en ADN, es decir, de ADN hacer una copia a ADN, lo que denominamos replicación, pero también este ADN puede pasar en otro proceso a forma de ARN. Y ya el ARN es el que va a tener la función activa. Es decir, el ADN va a pasar a ARN, el ADN se quedará tal cual sin que le ocurra nada y el ARN será lo que continuará el trabajo. ¿Qué trabajo? Pues dirigir la formación de proteínas. ¿Qué importancia tiene esto? Porque esas proteínas son lo que van a determinar todas las formas y funciones de las células. ¿De acuerdo? Es decir, qué es una célula, cómo es y cómo funciona lo determinan sus proteínas, ya que las proteínas dan la forma a todos los orgánulos, las proteínas son enzimas, es decir, que van a determinar qué reacciones químicas se realizan, las proteínas son también hormonas, es decir, que van a determinar cómo funcionan células y cómo influyen unas en otras, es decir, van a determinar cómo va a funcionar la célula. ¿De acuerdo? La transmisión de esta información, como veis, es lineal, de ADN a ARN y de ARN a proteínas. Así es como se creía en los 70. Años después se comprobó que hay excepciones, o digamos que se amplía este dogma, ya que, como sabemos, de ARN también se puede convertir a ADN, lo que se llama retrotranscripción. Pero eso no vamos a entrar ahora. Vamos a entrar en el dogma básico, es decir, esta presentación va a explicar estos procesos básicos. ¿De acuerdo? Vamos a darle nombre a cada uno de los procesos. Pues bien, si partimos de una cadena doble de ADN, el proceso que lo va a convertir en un ARN que denominamos primario, lo vamos a llamar transcripción. Y vamos a resumirlo muy brevemente en unos momentos. Ese ARN primario se va a convertir en un ARN final por un proceso denominado maduración. ¿De acuerdo? Y ya por último, el ARN final se va a convertir, no es que se vaya a convertir realmente, sino que va a decidir cómo se fabrican las proteínas en un último proceso denominado traducción. ¿De acuerdo? Pues esta presentación lo que va a hacer es resumir muy mucho estos procesos. Digo muy mucho porque solo vamos a entrar en digamos, las explicaciones más básicas, las más importantes. No vamos a entrar en los detalles. De hecho, en el libro vuestro de segundo de bachillerato tenéis incluso más detalle del que vamos a contar ahora. Esto es solo para que se entienda bien el proceso general y no vamos a necesitar más que esto para un examen, ¿eh? Lo que vamos a contar aquí y nada más. Bien, pues si empezamos, aquí está primera diapositiva, tenéis representado, espero que lo reconozcáis todos, el interior de una célula eucariota. Si seguís mi ratón, aquí tenemos la doble membrana del núcleo, ¿de acuerdo? Dentro del núcleo tenemos una doble cadena de ADN. Bien, pues esa doble cadena de ADN, como veis, han representado unas letritas. ¿Qué son esas letritas? Pues, como bien pone aquí, las bases nitrogenadas de los nucleótidos. Es decir, la doble cadena de ADN está formada por una unión de nucleótidos, una cadena y otra cadena de nucleótidos. Esos nucleótidos están formados, como recordaréis, de una pentosa, un grupo fosfato y, lo más importante, una base nitrogenada, que es lo que los diferencia. Las bases nitrogenadas nosotros las representamos por letras: timina, adenina, guanina, citosina. Como debéis de saber bien,
las dos cadenas están unidas por puentes de hidrógeno, no de cualquier manera, sino de manera complementaria. Complementaria significa que unas bases solo se pueden pegar a otras, se complementan. En concreto, la timina con la adenina y la citosina con la guanina. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis representado esta pequeña fracción de ADN a la cual le han dado un nombre, gen. Gen lo podemos definir como un fragmento o un trozo de ADN que va a ser copiado a ARN. Eso sería un gen. ¿De acuerdo? Aquellas zonas de ADN que no se vayan a copiar, a transcribir a ARN, no serán genes, pero están ahí. Bien, pues vamos a empezar el primer proceso, que es el de transcripción. Para resumir en cualquier examen o en cualquier pregunta, los pasos de la transcripción son básicamente tres: iniciación, elongación y terminación. ¿De acuerdo? ¿Cómo es la iniciación? Es decir, ¿cómo va a iniciarse el proceso de transcripción? Pues bien, para iniciar el proceso de transcripción, es decir, yo voy a hacer este gen, copiarlo a ARN. Para iniciarlo, antes del gen, en esta zona que va antes, ¿vale? Se van a unir una serie de proteínas, todas las proteínas que van a hacer la transcripción. Una serie de proteínas denominadas factores de transcripción. Es decir, son las que me deciden si esto se va a transcribir o no. Es decir, si se unen aquí, significa que a partir de aquí empezaremos la transcripción. Y si no se unen, pues no va a pasar absolutamente nada. Es decir, necesito esos factores de transcripción, que lo que van a hacer es abrir la cadena, permitir que llegue la ARN polimerasa, que es la que va a hacer el trabajo, es decir, que todo pueda empezar. Eso es lo que sería la iniciación. ¿De acuerdo? Entonces, esta zona que va delante del gen donde van a unirse esas proteínas se denomina promotor. Bien, pues si esas proteínas encuentran un promotor, es decir, una zona de ADN a la que unirse, se unirán y ocurrirá esto. Mirad que esto ya está más avanzado. Ocurrirá que si las proteínas se unen al promotor, lo que va a hacer es que esas proteínas van a empezar a abrir la doble hélice de ADN, como veis, se acaba de abrir, se han roto los puentes de hidrógeno y entonces va a empezar el proceso. ¿De acuerdo? Eso es la iniciación, no es más que eso. Se unen al promotor los factores de transcripción y llega la ARN polimerasa, que es el enzima que va a hacer todo esto, es decir, el proceso de elongación, que no es más que fabricar o sintetizar ese ARN. Bien, ¿cómo ocurre eso? Pues nada, una vez tengo abierta la doble hélice de ADN, voy a empezar a sintetizar el ARN, es decir, a elongarlo. Elongar es alargarlo, prolongarlo, ¿vale? El proceso de elongación. ¿Cómo ocurre esto? Pues nada, la ARN polimerasa va a ir uniendo nucleótidos de ARN a estos nucleótidos de ADN de manera siempre complementaria. Es decir, si en el ADN tengo una timina, pues le unirán una adenina. Si tienen una adenina, le unirán enfrente un uracilo, no una timina, porque recordemos que esto es ARN. Estoy uniendo ARN, ¿vale? Bien, como aquí veis representado, los nucleótidos van sueltos, es decir, los nucleótidos están presentes en nuestra célula fruto de lo que comemos. Está presente en los alimentos y los tenemos por ahí sueltos, entonces la ARN polimerasa lo que va a hacer es unirlos en este orden. ¿Por qué en este orden? Porque así lo indica el ADN. Es decir, este ARN no va a ser más que una copia del ADN que ya tenía yo previamente. ¿De acuerdo? Esto continuará, es decir, conforme el ARN se vaya formando, se irá soltando y la doble hélice de ADN volverá a cerrarse. Si esto está por aquí, es que esto continuará el proceso, es decir, esto continuará copiándose por aquí, ¿vale? Seguirá abriéndose y seguirán llegando nucleótidos y la ARN polimerasa seguirá uniéndolos, ¿de acuerdo? ¿De manera infinita? Pues no. Hasta llegar a una zona del ADN con una secuencia de nucleótidos concreta, que suele ser con muchas guaninas y muchas citosinas, que se llama señal de terminación. Es decir, ahí acaba la transcripción. ¿De acuerdo? Recordemos, iniciación, hay un promotor donde se unen los enzimas necesarios. Elongación, se empieza a sintetizar el ARN como copia complementaria del ADN. Y terminación, se llega a una zona en la cual ya se termina. Se suelta todo el ARN y se vuelve a cerrar la doble hélice de ADN. ¿Sí? Vale, esta cadena de ARN sintetizada como copia complementaria del ADN se le denomina cadena precursora de ARN mensajero. Bueno, queda decir una cosa. De esta manera se sintetizan todos los ARNs de la célula. Si recordáis, hay tres: ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosómico. De este modo se sintetizan todos, ¿de acuerdo? El que vamos a ver en esta presentación es el que más se estudia habitualmente, que es el ARN mensajero. Es decir, ¿qué le va a pasar al mensajero?
¿sí? Previamente ya están sintetizados, de hecho aquí los tenéis dibujados, ya esté aquí una ARN de transferencia y aquí ya están los ARNs que van a formar los ribosomas, ¿vale? Aquí está presentado cómo se va a formar un mensajero. Por eso aquí lo ha llamado cadena precursora de ARN mensajero. Es precursora porque le van a pasar aún cosas antes de ser el ARN mensajero final. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tenemos formado la cadena precursora de ARN mensajero. Bien, lo que tenemos puesto aquí, se me había olvidado, es la dirección en la que va. Acordaros que los ARNs y ADNs, es decir, las cadenas de ácidos nucleicos, tienen una dirección, es decir, no tienen los dos extremos iguales. Bien, pues la manera en la que empieza a copiarse es siempre en el extremo 5' y siempre hacia el extremo 3'. Es decir, en el 3' es donde se van a ir uniendo siempre nucleótidos. La replicación del ADN también ocurría así, siempre en esta dirección. Vale, pues ahora la transcripción, como también es un ácido nucleico, pues lo hace en la misma dirección, ¿de acuerdo? Siempre en dirección 5', 3'. Es decir, si veis esto en un dibujo, tenéis que saber que si está en la dirección, pues la cadena se está copiando hacia allí, hacia abajo. Y por supuesto, la que es la molde, la cadena molde sobre la que se está haciendo el ARN, irá en el sentido contrario, es decir, de 5 a 3. ¿De acuerdo? Vale. Pues ya tenemos la cadena de ARN mensajero copia del ADN. Como veis aquí en la siguiente diapositiva, la doble hélice de ADN ya se ha cerrado. Volverá a abrirse en otro momento cuando vuelva a necesitarse más ARN mensajero, ¿de acuerdo? Ahora ya se ha cerrado, ya tenemos aquí la copia de ARN precursora. ¿Por qué precursora? Porque mirad, aquí tenéis ampliado en este cuadrito un proceso denominado splicing, ¿vale? En inglés eso significa algo parecido como empalmar, empalmar trozos. ¿Por qué trozos? Porque este ARN mensajero hay fragmentos que se le van a eliminar y otros que son los que van a permanecer. Esos fragmentos que se eliminan, los tenéis aquí en blanco, se le denominan intrones. Es decir, intrones son fragmentos del ARN y por tanto del ADN, también estaban en el ADN, que es copia, fragmentos del ADN y del ARN mensajero que se van a eliminar para dar un ARN mensajero final. ¿Sí? Esos son los intrones. Los fragmentos que sí se quedan se denominan exones. ¿De acuerdo? Esto es un paso del denominado proceso de maduración del ARN mensajero. Digo un paso porque a este ARN, además de esto, se le añade un nucleótido en el 5', cuando ya se ha transcrito se le añade un nucleótido llamado caperuza, y en el extremo 3' se le añaden un montón de adeninas, llamado cola poli A, montón de adeninas que van a proteger al ARN mensajero para que no se degrade. ¿De acuerdo? En el citoplasma. Y otro proceso más de esa maduración es el splicing, que se puede resumir como eliminación de intrones. ¿De acuerdo? Pues ya le hemos eliminado los intrones y ya tenemos aquí todo el ARN mensajero. Perdón. Todo el ARN mensajero que es la unión de esos exones. Bien. Bueno, pues ya tenemos el ARN mensajero final. Ese ARN mensajero final, ¿qué va a hacer? Como veis por aquí con flechitas, va a salir del núcleo. Es decir, todo el proceso anterior de maduración, de unión de la caperuza en el extremo 5 y de unión de la cola polia en el extremo 3, y luego la eliminación de intrones, todo eso ocurre en el núcleo. De hecho, lo llevan a cabo unas proteínas unidas también a ARNs. Todo el conjunto grande se denomina espliciosoma, que es el que va a hacer realizar todo ese proceso de eliminación de intrones. Bien, pues eso ocurre en el núcleo, pero ahora ya el ARN final va a salir al citoplasma. ¿Sí? Ya lo tenemos aquí en el citoplasma. De hecho, no lo tenemos aquí de cualquier manera, ya se ha pegado a un ribosoma. Lo que ocurre realmente, más en detalle, es que el ARN mensajero cuando sale al citoplasma, ¿vale? Su extremo 5' se le había añadido un nucleótido especial llamado 7-metilguanosina, caperuza, más fácil de recordar. Esa es la señal química que hace que este ARN mensajero se pegue químicamente a la subunidad pequeña del ribosoma. Cuando se pega a esa subunidad, la subunidad grande más cercana que haya también se pegará a él. Y ahí es cuando empezará la traducción. Vamos a empezar el tercer paso. El primer paso era la transcripción, siguiente la maduración de ese ARN y el último es la traducción. ¿Cómo empieza? Cuando el ARN se pega a la subunidad pequeña, gracias al reconocimiento de la caperuza, y luego llega a la subunidad grande y ya tenemos todo el complejo inicial formado, lo que sería el complejo inicial de traducción. Subunidad pequeña, subunidad grande, ARN mensajero. ¿Sí? Ahí es cuando va a empezar, eso sería la iniciación de la traducción. ¿Vale?
¿Cómo empieza la traducción? Bueno, pues lo que va a hacer el ribosoma va a ser ir recorriendo el ARN mensajero. Recordemos que el ribosoma está formado también por ARN, uno especial que es ARN ribosómico. Entonces va a ser capaz de interactuar de manera débil por puentes de hidrógeno con este ARN mensajero y lo va a ir poco a poco recorriendo, es decir, uniéndose y separándose, uniéndose y separándose. Va a ir recorriéndolo hacia allá y lo va a ir leyendo. ¿Qué significa leyendo? En nuestro caso no es más que leer las letras. En el caso del ribosoma es reconocer esos nucleótidos. Entonces los va a leer de 3 en 3, lo que serían las palabras del ARN mensajero. Estas son las letras, pues sus palabras van a ser AUG, como veis aquí. Siguiente palabra, CCA. Siguiente palabra, UGC, ¿vale? ¿Y qué va a hacer el ribosoma? Pues le va a ir uniendo a ARNs de transferencia, los tenéis aquí dibujados, pero no cualquiera, solo aquel que se pegue aquí. Es decir, si aquí pone A, U, G, solo aquel ARN de transferencia que aquí ponga U, A, C, se pegará. ¿De acuerdo? Para dar nombre a esto, cada uno de esos 3 nucleótidos que va leyendo el ribosoma, es decir, cada uno de los 3 nucleótidos que se leen del ARN mensajero se denomina codón o triplete. ¿De acuerdo? Y esos 3 nucleótidos del ARN de transferencia que se van a pegar a ese codón se denominan anticodón. ¿Sí? Y siempre van a ser complementarios, claro. ¿Qué ocurre? Que el ARN de transferencia que tenga un anticodón concreto transportará un aminoácido concreto. Estas bolitas que tenéis de colores intentan representar los aminoácidos y van a ser transportados por el ARN de transferencia. ¿Hasta dónde? Hasta el ribosoma. ¿Cuál llegará? Solo aquel que se pegue aquí y ningún otro. ¿Cuál llegará al siguiente? Pues al siguiente el que se pegará aquí, al CCA, y luego el que se pegará aquí, y luego el que se pegará aquí. El ribosoma irá leyendo los distintos codones y le irá uniendo los ARN de transferencias que se peguen. ¿Qué hace el ARN de transferencia? Se pega y lleva el aminoácido. Luego el ARN de transferencia se irá y el ribosoma se quedará los aminoácidos y los irá uniendo. Ese sería el resumen básico del proceso de traducción. ¿De acuerdo? Si lo ampliamos un poquito más, sería inicio de la traducción. Se unen, como ya hemos dicho, su unidad pequeña de ribosoma, ARN mensajero y su unidad grande. Y el primer ARN de transferencia. Eso sería el complejo, digamos, de iniciación de la traducción. ¿Cuál va a ser el primer ARN de transferencia? Siempre el mismo. ¿Por qué? Porque el ribosoma solo va a empezar la traducción cuando llegue a este codón inicial, denominado AUG, lo que tenemos en la siguiente diapositiva. Mirad, cuando llegue, aquí si os dais cuenta hay nucleótidos antes, aunque no le han dado nombre. Pero el ribosoma no hace caso a ninguno de ellos. Coge el ARN mensajero, lo empieza a leer y cuando llega aquí a AUG es cuando va a empezar todo. Si llega a AUG hay que sabérselo. AUG, digo AUG porque lo estoy leyendo hacia la izquierda, ¿vale? Es decir, aquí está el extremo 5 y aquí el extremo 3. Por tanto, está leyendo hacia allá. AUG. Cuando el ribosoma encuentra eso, es cuando empieza la traducción. Si os fijáis, aquí está el ARN de transferencia, está dibujado un poco extraño, la verdad. ARN de transferencia, ¿vale? Que va a llevar el anticodón UAC. ¿Lo veis? Entonces, ese se pegará aquí y llevará un aminoácido concreto. Este sí que hay que sabérselo. Aquel ARN de transferencia que se pega al codón AUG lleva siempre el aminoácido metionina. Es decir, al iniciar la traducción siempre vamos a empezar para fabricar la proteína por la metionina. Siempre. Aunque luego se le quite. ¿Vale? Entonces, el primer ARN de transferencia se va a unir aquí con el aminoácido metionina y entonces es el inicio de la traducción. El siguiente proceso, la elongación, ¿qué va a ser? Pues simplemente el ribosoma va a seguir, perdonad, aquí teníamos el nombre de codón de inicio, ¿vale? Se va a unir el primer ARN de transferencia y tendremos ya el complejo de iniciación de la traducción. La elongación va a ser que el ribosoma siga leyendo y siga uniendo los ARN de transferencias complementarios a los siguientes codones, ¿de acuerdo? Entonces, si continuamos, como veis aquí, el primer ARN de transferencia se ha unido, ya se está yendo, lo que se queda es su aminoácido. ¿Qué hace el ribosoma? Aunque aquí aparezca muy pequeñito, tendría que haber aparecido más grande, porque hay enzimas en el ribosoma que lo que hacen es unir los aminoácidos conforme van llegando a los que ya había antes. Es decir, aquí lo que ha hecho es unir este ARN de transferencia se va, deja su aminoácido, llega el siguiente ARN de transferencia y el ribosoma une los aminoácidos. ¿Lo veis? Entonces ya se está formando la unión de aminoácidos, va a ser una cadena polipeptídica, que es así como se llama una secuencia de aminoácidos.
¿De acuerdo? Entonces el ribosoma lo que va a hacer es permitir que lleguen los ARN de transferencia adecuados, los que se peguen aquí, y va a ir uniendo los aminoácidos que transportan. Claro, cada ARN de transferencia va a transportar siempre el mismo aminoácido. ¿Sí? De hecho, los científicos ya desde los años 60 empezaron a estudiar, en cuanto se dieron cuenta de este mecanismo, empezaron a estudiar cada codón del ARN mensajero, qué aminoácido significaba en el ARN de transferencia. Es decir, si yo tengo aquí un codón, ¿qué aminoácido se me va a unir? Entonces, el traducir esta secuencia de nucleótidos al aminoácido, por ejemplo, AUG significa metionina, es decir, que si yo tengo aquí AUG, va a venir una retransferencia con metionina. Vale, pues ese proceso de traducción es como un código que me dice, estas letras significan metionina, estas letras significan otro aminoácido, que no me lo sé. Cada triplete o codón va a significar un aminoácido. Eso es una traducción, un código. Bien, pues los científicos consiguieron construir ese código, se denomina código genético. El código genético es la relación que existe entre un codón y el aminoácido que se va a unir. ¿Entendéis? Vale, pues los ARN de transferencia van a seguir llegando, dependiendo del código genético, que ya lo tenemos estudiado y ya se conoce perfectamente, van a ir llegando los aminoácidos correctos, y entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, antes de ocurrir, perdonadme, van a ir llegando los aminoácidos correctos y se irá formando toda la cadena polipeptídica, ¿vale? Antes de acabar la proteína, quiero hacer hincapié en un detalle. Mirad, aquí sí que os he puesto el ARN mensajero en dirección 5'3', ¿no? Entonces, cuando os pidan una secuencia de ARN mensajero, pues lo leéis así, ¿vale? Ya que aquí sería, desde 5' a 3' sería A, U, G, C, C, A, ¿vale? Sin problema. Pero ¿qué ocurre con el ARN de transferencia? El ARN de transferencia que se va a pegar aquí, recordar que cuando se pegan nucleótidos de manera complementaria, lo hacen siempre en sentido contrario. Es decir, si esto va de 5 a 3, ¿cómo va esto? Esto va al revés, de 3 a 5. Entonces, si queréis decir la secuencia de este codón, ¿qué diríais? A ver, si yo digo la de abajo, AUG, pues digo, pues el anticodón será UAC. Cuidado, no. UAC, si voy en dirección 3,5, es decir, este ARN de transferencia va de aquí 3', nucleótido, 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 UAC, y acabo en 5'. Es decir, si decís UAC, estáis diciendo de dirección 3,5. Que está bien dicho si lo indicáis. Si indicáis 3', UAC, 5'. Pero si uno os pregunta qué anticodón se va a poner ahí, si decís UAC sin decir nada más, está mal dicho. Porque todo ácido nucleico se expresa siempre en dirección 5 a 3. Es decir, el correcto, si no ponéis ningún 5 a 3, sería el anticodón es CAU. ¿De acuerdo? Lo más correcto sería, como yo aquí he leído AUG, pues aquí voy a leer UAC y yo escribiéndolo en papel diré 3', UAC, 5'. Y entonces sí que está bien dicho. Si indicáis la dirección 3,5, ¿vale? Porque todos los ácidos nucleicos se leen siempre de dirección 5 a dirección 3. Vale. Bueno, pues para acabar la traducción, simplemente el ribosoma va a seguir avanzando en el ARN mensajero, va a seguir uniendo los ARN de transferencia que se complementen, ¿de acuerdo? Aquí, como observáis, el ribosoma tiene como varias partes, uno por el que el ARN de transferencia se va yendo y va llegando el nuevo. Eso en el libro lo tenéis explicado con más detalle, pero no vamos a entrar en más detalle. Con esto es suficiente, ¿vale? Para terminar, pues mirad, el ribosoma va pasando por todos, como aquí comprobaréis, ya se ha quedado todos los aminoácidos que han ido trayendo todos los a retransferencia anteriores, y llega un momento, esto está tachado por algo, llega un momento en el cual una secuencia de nucleótidos, un codón, no tiene ninguna RNA de transferencia que exista y que se pegue aquí. Es decir, esto que está tachado es porque no hay ninguna RNA de transferencia que tenga la secuencia AUC. No existe. A eso se le denomina codón de parada o codón stop. ¿Vale? Porque es un codón que no tiene correspondencia con ninguna RNA de transferencia. ¿De acuerdo? Por eso está tachado. No existe. ¿Qué implica esto? Que ahí acaba la traducción. Esta es la terminación de la traducción. Cuando se llega a un codón de parada. Los codones de parada hay que conocerlos. Son 3. U, A, G, como os pone aquí. Todos empiezan por U. También puede ser U, A, muy parecido, o estas cambiadas. U, G, A. Esos son los 3 codones de parada que hay que saberse. ¿Por qué hay que saberse? Porque cuando leéis una ARN mensajero, leeréis AUG, sabréis que por ahí empieza, seguiréis leyendo y cuando lleguéis a alguno de esos 3 diréis, ¡hey! Ahí se apaga.
se acaba, perdón. Ahí se acaba la traducción, significa que no se une ninguna RNA de transferencia. El ribosoma cuando llegue ahí, como ya no une ninguno más, lo que hacen es soltarse. Se suelta su unidad grande, la su unidad pequeña, se suelta el mensajero y se suelta la proteína ya formada. ¿De acuerdo? Pues con esto ya tenemos el proceso finalizado. Ya tengo la proteína o cadena polipeptídica fabricada. ¿En qué sentido se fabrica, la cadena polipeptídica? Pues mira, siempre va a empezar en el extremo amino terminal, es decir, este primer núcleo tiene aquí el NH3, este primer aminoácido, perdón, tiene aquí el NH3 y todos los demás que van llegando se unen en el extremo carboxilo, porque al final el último que llegará será su extremo carboxilo, COH. ¿De acuerdo? Esta es la manera en la que se une la proteína. Cuando ya se acaba, a este último triplete que tenemos aquí, se le denomina codón de terminación, o codón de parada, o codón stop. ¿De acuerdo? En todas las representaciones del código genético, que no hay que saberse de memoria y que cualquier ejercicio de estos os los tienen que dar, en todas las representaciones de código genético ya aparece señalados cuáles son los codones de terminación. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya haremos más adelante ejercicios de este tipo. Espero que hayáis entendido y que os haya servido la presentación. Si no, pues bueno, podéis enviarme comentarios y recordar que ahora al acabar la presentación tenéis unas pocas cuestiones para completar. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias, hasta luego.